Nuevamente que el Señor les bendiga. Por razones de tiempo, del espacio que tengo aquí en lo que es Zoom, no terminé la lección eh, de la parte uno acerca de lo que es los ministerios del Espíritu Santo. Pero vamos a continuar para darle por terminado la lección número uno. Son tres partes que nosotros vamos a estudiar acerca de lo que es el Espíritu Santo. Son estudios sumamente importantes para que veamos lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y su divinidad, y cómo nosotros debemos entenderla con mucho equilibrio, sabiendo que Dios es el que ha determinado todo esto para nosotros y creemos nosotros que somos trinitarios, creemos en la Trinidad, en la Trinadeidad, a donde nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar con este estudio y vamos a ver lo que corresponde a los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación. Veamos, el Espíritu Santo detiene al hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 5, que dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, os es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Pablo está refiriéndose aquí eh, en este caso a Satanás en su segunda carta a los tesalonicenses. Y sabemos nosotros que han habido tantas personas que han hecho cosas difíciles y han hecho cosas que han destruido la humanidad. Antíoco Epífanes, en su periodo, en el tiempo que hubo silencio en cuanto a las escrituras, en los 400 años, ese periodo que se conoce como un paréntesis, a donde Dios no habló, Antíoco Epífanes hizo algo horrendo. Él se sentó en el lugar de Dios y en el lugar de sacrificio sacrificó un cerdo. Entonces han habido tantas personas que han ofrecido cosas en los lugares santos. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Y habla del día del Señor, es la tribulación y el reino a seguir. Vamos a seguir leyendo aquí algunas cosas en cuanto a esto que es sumamente importante, en cuanto al día del Señor. Los tesalonicenses pensaban que ellos estaban en la tribulación, pero Pablo se escribió estas cartas para tranquilizarlos y hablarles acerca que todavía esto no había sucedido. Y cuando habla del hombre de pecado, en el versículo 3 y 4, hablando del anticristo, finalmente esto sucederá en la mitad de la tribulación, cuando el anticristo descienda y asimismo él se declare como Dios y exigirá adoración universal con una pena de muerte para aquellos que lo desobedezcan. En el libro de Apocalipsis se habla de los que están
que dieron su vida por causa de la palabra de Dios. Y entonces dice que están bajo el altar. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. Hay algunos o algo que detiene este plan satánico de poder. Sabemos nosotros que es el Espíritu Santo. Y dice aquí que en cuanto al día del Señor, no es un periodo de tiempo de 24 horas, sino que se refiere a la intervención de Dios en la historia humana para vindicar a su pueblo elegido. ¿Quién es su pueblo elegido? Israel. Destruir a sus enemigos y bendecirles. Vemos claramente lo que nos está diciendo en la palabra de Dios. Yo les pido a ustedes, mis queridos hermanos, que estos pasajes que aparecen aquí, usted léalos, porque al leerlos usted tendrá mayor claridad de lo que la palabra de Dios nos dice y nos declara acerca de estas cosas. Por eso es que es importante que nosotros nos mantengamos en este estudio. Sabe que cuando nosotros avanzamos un poco, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, nuestra vida se mantiene en mayor comunión, en mayor comunicación con nuestro Dios. Entonces, en cuanto al día del Señor, es un tiempo, veamos, que involucra el juicio de Dios. Dice, es un tiempo que involucra el juicio de Dios. Y aquí tenemos en Isaías 13:6 y Primera de Tesalonicenses 5:6. Léalos por favor usted y entonces cuando leamos esto vamos a comprender más lo que resulta en cuanto al tiempo, el día del Señor. Y nosotros vamos a ver en lo que la palabra de Dios nos declara. Pero ¿qué más sobre el día del Señor? Involucra sufrimiento y dolor, ¿verdad? Habrán momentos muy difíciles. Debemos tener mucha claridad en cuanto a esto. ¿Qué más? Involucra a todo el mundo. Todo el mundo estará en ese día, en ese tiempo, sufriendo. Quiero decirle algo que debemos tener claridad en cuanto a esto, que no se refiere al tiempo del rapto de la iglesia. Esto es después. Y ya lo vamos a ver más adelante en un diagrama para que comprendamos bien en cuanto a lo que es el día del Señor, un día de juicio, un día a donde dice que involucrará juicio, sufrimiento, e involucrará a todo el mundo. Pero ¿quién es todo el mundo aquí? Aquellos que no han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Involucra también las bendiciones de Dios. En la profecía, el día del Señor involucra tanto el período de la tribulación como el reino milenial en la tierra. Todo esto lo vamos a ver. Aquí tenemos un diagrama que es muy importante que lo estudiemos y lo vamos a estudiar muchas veces para que podamos entender. Cristo vino a la tierra y él en su ministerio tuvo una vida sacrificial. Él fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna a aquellos que ponemos la fe en él como el único y suficiente Salvador. Después de su muerte pasaron 40 días. Después de ese tiempo, un tiempecito después, el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés. Y ya sabemos nosotros lo que sucedió estando aquellos 120 en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo. Dice que en forma de lenguas de fuego.
Durante ese tiempo, durante la venida del Espíritu Santo, hay un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo es cuando estamos en el tiempo presente nosotros, en el periodo de la iglesia. Es lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento no era así. El Espíritu Santo venía y se iba. Y si ustedes cuando leen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, y el Espíritu de Jehová venía sobre el profeta X y él hablaba lo que debía decir. Ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, en los creyentes, y vemos aquí que estamos viviendo la etapa, el periodo de la iglesia. Pero estamos a las puertas de la venida de Cristo en su primera fase. Y entonces cuando Cristo viene por la iglesia es raptada, la iglesia es levantada. Y entonces cuando vamos al cielo o vamos a la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede allí? Está el tribunal de Cristo y la cena del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra hay un periodo de 7 años conocido como la tribulación y la gran tribulación. También después de eso, Cristo viene con la iglesia a reinar 1000 años. Y en ese tiempo de 1000 años de reino terrenal del Señor Jesucristo con los creyentes, Satanás será atado por 1000 años, pero al final, por un poco de tiempo, será suelto. Y entonces, para que al final echarlos al lago de fuego, a Satanás, al falso profeta y a la bestia, junto con ellos, a todos los inconversos de todas las épocas, pero sin antes haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, mis queridos amigos y hermanos, es un juicio condenatorio. Allí se abrirán los libros de las obras. Y ustedes saben que las obras pueden ser de valor y sin poco valor, ¿verdad? Pero eso en cuanto a la humanidad. La única obra salvadora para el ser humano es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Usted no puede presentar para su salvación ninguna de las obras que hace aquí en la tierra en su propia naturaleza. Luego, después de ser lanzados todos al lago de fuego, al infierno, hay el nuevo cielo y la nueva tierra. Aquí también vemos algunas resurrecciones, pero todo esto lo veremos más adelante con más detenimiento. Ahorita solamente es un esquema que es importante para que usted lo vea y poco a poco lo vayamos estudiando. Ahora, el Espíritu Santo detiene al hombre de pecado. ¿A quién? Al hijo de perdición, al inicuo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mis queridos hermanos, cuando usted va a evangelizar, no se preocupe. Si hay gente que no quiere nada de la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Que no le rechazan a usted, sino que rechazan a Dios mismo. Pero cuando le escuchan a usted y ponen atención, el Espíritu Santo les puede convencer. ¿De qué les va a convencer? De pecado, de juicio, de justicia y de juicio. San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo fue enviado en el sentido de un ministerio específico que Él lleva a cabo en la actualidad.
Veamos aquí este esquema. El Espíritu Santo que fue enviado el día de Pentecostés, Él viene y convence a quién, al mundo de pecado. ¿A través de quién? A través de los creyentes que llevan la palabra de Dios, aquellos que llevan el mensaje de salvación. ¿Cuántas de aquellas personas el día de mañana, y cuando digo el día de mañana me refiero al futuro, dirán que le escucharon a usted, pero no le atendieron? Y llorarán grandemente por no haber escuchado la palabra de Dios, por no haberla creído. Pero usted no se preocupe porque usted no convence a nadie. Quien convence a la persona que pone oído atento a la palabra expresada por usted por medio del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y de aquí que convence de pecado. Dice, porque no cree en Jesucristo. Los que no creen en Jesucristo ya han sido condenados, nos declara la palabra de Dios. De justicia, porque Jesucristo ascendió a la presencia de Dios el Padre. ¿Sabe que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por el pecado de toda la humanidad, la justicia del Padre se vio satisfecha de tal manera que le levantó de los muertos? De juicio, dice, porque Satanás ha sido ya juzgado. Satanás está en este mundo porque no se quiere ir solo. Él quiere llevar a muchos, y aquellos que no atienden a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, con toda seguridad, con toda certeza, le acompañarán el día que sea lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué significa para nosotros todo esto? Una ¿Qué significa para nosotros todo esto en una manera práctica? ¿Qué podemos decir nosotros? Veamos antes de finalizar aquí que el mundo es convencido por medio del Espíritu Santo, por medio, la palabra de Dios predicada llega a muchos y entonces viene y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Cuando usted esté hablando a la gente de Jesucristo, usted se dará cuenta que tiene el Espíritu Santo obrando de su lado. Nunca piense que usted va solo a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien va a obrar. Recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y como que si Dios rogase a través de nosotros que la gente crea en Él. Entonces, esto nos puede dar una gran paz porque no necesitamos tratar de ganar una discusión o convencer a alguien. Usted no convence a nadie. Es el Espíritu Santo. Sin embargo, usted es embajador de Dios. Usted es el vocero de Dios. Usted es quien debe llevar ese mensaje grande. Solamente podemos decirle a las personas las buenas noticias, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y dejar que Dios le convenza por medio del Espíritu Santo. No es posible discutir hasta que alguien llegue al reino. No vamos a estar en esa discusión que muchas veces se vuelven discusiones estériles. En nuestro estudio futuro examinaremos más acerca de los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación, los ministerios del Espíritu Santo después de la salvación, que son de mucha importancia para los creyentes en Cristo Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, gracias por su atención. Si usted puede decirle a otros que sigan estos estudios, si le han parecido bien, hágalo. Si no, pues usted siga estudiando, si bien le parece, y su oración por su servidor para hacer estas cosas cada día mejor a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Padre, te agradecemos tus bondades y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Bendice a aquellos que verán estos estudios, llévalos y guíalos por medio del Espíritu Santo a tus verdades. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y amados.